Bueno, sigamos. En este caso, cuando terminamos con eso, les estaba explicando, el límite inferior va a ser 0, una línea recta en 0, límite superior 0,057, límite central 0,018 y el valor de P, este valor de P va a ser la curvita que va a subir de arriba a abajo, de arriba a abajo. Bueno, para aclarar un poquito igual lo que les decía en términos porcentuales, les voy a aclarar. ¿Por qué les digo que la gráfica P es en términos porcentuales? Por ejemplo, este valor de P, ¿qué quiere decir? Que en este lote número 1, el 1% de los defectos de los artículos tenía defecto. El 3% de los artículos tenía defecto en el lote 6. Entonces, el límite superior quiere decir que en esta empresa se permite el máximo de defectos en un lote del 5,7%. El límite inferior es 0% de defectos y el límite central de defectos que puede haber es 1,8%. Estos valorcitos los multiplican por 100 y les va a dar 1,8%, 5,7% y así sucesivamente. Por eso les decía que, por eso P está relacionado con valores porcentuales. Dicho esto, con las gráficas P, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta con las gráficas P? De todas formas, se los estoy colocando en este Word para que luego se los pase y ya ustedes lo acomoden. Bueno, se los voy a acomodar y para que ustedes lo tengan como formulario. Bien, sigamos con las gráficas NP. La diferencia con las gráficas NP es que ya no van a sacar esa división de 5 dividido entre 100, 6 dividido entre 100, no, es directo. Directo para definir número de unidades no conformes de la muestra y número de muestras. Entonces, este es el límite inferior y este es el límite superior, superior e inferior. Auxi no se ve. Ah, perdón. Ya, NP. Bueno, ya. En caso, bueno, aquí nos menciona, igual en las diapositivas, si mal no me equivoco, nos menciona NP, dice que es la sumatoria de NP dividido entre K. Entonces, lo único que ustedes hacen acá es sumar todos los valores de defectos. En este caso serían, bueno, promediarlos. Promedian directamente. Y ese valor va a ser su límite central. Es decir, el valor de 4 va a ser directamente su límite central. 4. Entonces, lo único que hacen, les dan NP, que en este caso NP es unidades defectuosas, y el promedio es 4. Ese 4 directamente pasa a ser su límite central. Ahora, el límite superior y el límite inferior, ay, perdón. Aquí estoy. Bueno, es aquí. Y muy parecido a lo de las gráficas P. Dice, el límite superior de control será igual a 4 más 3 por raíz, abrimos paréntesis, el valor de NP, que es 4, por, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis de nuevo, 4, el valor de NP dividido entre N. N en este caso es 400. 400. 400, cierro paréntesis,
Cierro esto y ahí quedó. 9,970 o 10. 9,97. 10 casi. Entonces, lo único que queda acá es lo mismo que las gráficas P, colocar los datos correctamente y sumar y restar en el caso que cambian el superior e inferior. Para hacerlo rápido, tienen sus unidades no disconformes, sacan su promedio, ya estuvo su límite central. Ese límite central se lee igual como NP. Entonces, una vez tienen ese NP, reemplazan directamente en la fórmula y este valor de N no lo confunden con K. Siempre K y N son diferentes. K siempre es como que este valor que va a ir al lado izquierdo y N va a ser ese valor que va a estar como el número más alto, si lo reconocemos así. Entonces, ese número más alto siempre va a ser su valor de N y en este caso N es 400. Para el límite inferior vamos a hacer lo mismo. Voy a reemplazar acá. Y en vez de sumarlo, lo vamos a restar. Más 3, menos 3. Bueno, en este caso me sale negativo y cuando sale negativo, automáticamente ustedes lo cambian a 0. No pueden haber valores negativos en nuestra gráfica. No afecta en sí, pero es para tener netamente valores positivos porque estamos reflejando cantidades y las cantidades siempre son positivas. Interpretación. Si existe un punto fuera de los límites, se quiere decir que la gráfica no está en control. Si pueden ver en este caso, este 9,97 y aquí hay un 11, quiere decir que este punto está fuera de los límites y por tanto el proceso no está controlado. ¿Ok? Entonces, al final, cuando hagan el análisis, el proceso de esta empresa no está controlado porque existe un punto que está arriba del límite superior. Eso y bueno, en este caso el límite en valores de interpretación, la empresa permite un promedio de 4 unidades disconformes, una máxima cantidad de disconformes de 10 unidades y un límite inferior de 0 unidades. Y con eso tenemos la gráfica NP. Entonces, esto se los voy a copiar acá para que lo tengan con las gráficas NP. Gráfica NP. Control V y ahí está. Y la gráfica C y la gráfica U es bastante más sencillita. Es netamente, trabajan igual con el promedio en este caso. Dice número de defectos o disconformidades. Muchas veces existe un artículo que pueden tener varios defectos, por así decirles, un cajón con, o una heladera, pónganle ya. Entonces, en una heladera puede ser que las puertas cierren mal o que la hielera no congele bien, entre otros. Entonces, dentro de un artículo pueden existir varios defectos. Y entonces lo que hace la gráfica C es interpretar cuántos defectos pueden tener un artículo determinado. Y las fórmulas son estas de acá. Dice número de total de defectos en todos los subgrupos, número de subgrupos, límite superior y límite inferior. Entonces, vámonos a la tabla de Excel. Acá. Entonces les van a dar lo mismo. Los datos. Ustedes lo que hacen es promediar todos los datos. Igual a promedio. Los calculan acá. De esta forma lo promedian. Y este 3,83 va a ser su límite central. Entonces 3,83 se suma en todito y dice que el límite superior es el C promedio más 3 por raíz cuadrada del C promedio. Entonces, C promedio, que es 3,83 más 3 por raíz del C promedio. 9,70. Ese es su límite superior y el límite inferior es la resta, es decir, al revés.
En vez de sumarlos, se van a restar. Bueno, y lo mismo, si sale negativo es porque es cero automáticamente. Y esa es la gráfica C. Y lo mismo, chicos, con la gráfica, siempre los valores del eje X van a ser los valores de K. Y los valores del eje Y son los valores de acá, de en este ladito. Es como que en el K1, X1, Y va a ser 3,83. X va a ser 2, Y va a ser 3,83. Siempre los límites centrales superior e inferior van a ser líneas rectas y la única que va a ser la curva que va a subir y bajar va a ser esta de, en este caso, C, en el otro caso era la NP, en el otro caso era la P, son estas líneas de acá. ¿Ya? Eso con las gráficas C y por último tenemos la gráfica U. Esto lo voy a colocar en su formulario para que lo tenga. ¿Hasta aquí dudas o preguntas en la gráfica C? Mientras copio. Sí. Por último me falta la gráfica U. Disculpa, ¿en todas tenemos que graficar sí o sí? Sí. Si el ejercicio se los pide, sí. Pero todas tienen para graficar. Bueno, y por último la gráfica U. Dice, la gráfica U se basa en el promedio de efectos por unidad inspeccionada. Puede utilizarse como sustituto de la gráfica C cuando el tamaño de la muestra n varía. Es decir, C es el número de efectos y n es la cantidad de piezas inspeccionadas. Para determinar los límites de control utilizaremos la fórmula siguiente. Entonces, n dice que va a variar. Entonces, en el caso de acá, de este ejercicio de acá, son 12 muestras y n es igual a 1. Es decir, n va a ser igual a 1. La diferencia va a ser que en este caso n va a variar y lo que van a tener que hacer es que cada puntito va a tener que variar, va a tener que ser diferente, por así decirlo, según la cantidad de n que tenga. Bueno, un ejemplo de esto, vamos a copiarlo acá. No se copió. Ya. N puede variar y suponiendo que n ya no va a ser 1 netamente. Puede ser que n, supongan que n va a ser 2. Entonces, lo que van a hacer acá es suponiendo que tienen los errores de página 1, 1, 1. El límite central sigue siendo la cantidad de errores que hayan dividido entre K, es decir, el promedio de este de acá. La única diferencia va a ser que en este caso, en vez de solamente dividirlo entre C, lo van a multiplicarlo por la raíz cuadrada del número de defectos del límite central, lo tienen que dividir entre n, que en este caso n, suponiendo, va a ser 2. Y va a variar un poco, de 7,98, de 9,70 a 7,98. Entonces, n, y lo mismo en este otro lado.
La única diferencia es que en la gráfica C se dice que solamente se está mirando un producto y se mira cuántos defectos tiene. Con la gráfica U sería que ya no va a ser solo un defecto, solo una unidad del producto, sino van a ser dos unidades. Y si se dan cuenta, lo único que hace, en vez de aumentar, solamente dividir entre C, lo tienen que dividir entre N. En este caso, N es igual a 2 y se hace el mismo procedimiento. Los valores de K van a ir en el eje X y los valores de Y van a ir con límite central, superior, inferior y los errores de página. Estos tres siempre recuerden son líneas rectas y estos valores de errores por página es la curva que va a ir de arriba a abajo. Por ejemplo, en este caso de la gráfica U, si ustedes ven, tienen un error de página en la muestra 10 de 16 y mi límite superior es 7,98, redondeado a 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso se necesita tomar acción de este proceso porque está viendo un punto que excede el límite superior que es 8, en 8 errores más, y que la empresa debe tomar acción para intentar solucionar el problema. ¿Ya? Pero eso, chicos, con los tipos de gráficas que hay. Y el ejercicio, lo que yo les explicaba un poquito es que el docente siempre les va a decir qué tipo de gráfica es o regularmente siempre lo ha hecho así, de que antes de empezar el ejercicio dice gráfica X y R. Si dice X y R es porque es promedios y rango y ya las demás las van a identificar. Gráfica P, gráfica NP, gráfica C, gráfica U. Lo primordial es que tengan su formulario y si ustedes tienen su formulario y ya identifican lo básico, es netamente repetitivo. Hasta aquí, chicos, dudas o preguntas que tengan para aclarar. ASN igual a 2, ¿te lo da el enunciado o en las gráficas U siempre suponemos que es lo? No, no, te lo da el enunciado. Ah, ok. Gracias. Hago una consulta. ¿Cómo sabemos cuál aplicar, digamos? O sea, ¿Qué gráfica aplicar? exacto. Pasa que nos dio una vez una tarea y medio que nos chipamos por el sentido de qué aplicamos, como algún tipo o algo para darnos cuenta. Bueno, en el caso de promedios y rango es bastante como que se nota más porque siempre es la gráfica que necesitamos tener más datos. Es decir, si se dan cuenta, en todita solamente le da una columna, pero en las otras, en la de promedios y rangos, como que siempre tenemos muchos datos en este lado derecho. Entonces, cuando ustedes vean datos de X1, X2, 3, 4 y 5, es porque directamente es gráfica de promedios y rangos de esta forma. Es decir, allá veo K, pero veo varias X, entonces esta es promedios y rangos directamente. Ahora, promedios y desviación estándar, sí o sí tiene que mencionarles desviación estándar. Si les menciona desviación estándar, entonces automáticamente, ya, esta es de promedio y desviación estándar. Entonces la palabra clave es desviación estándar. En las gráficas P, tiene que decir fracción defectuosa. Fracción defectuosa o proporción de artículos defectuosos. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes ven en términos, lo realizan en términos porcentuales, cuáles los errores que hay dentro de ese lote de producto, por así decirlo. Entonces, si ustedes ven fracción defectuosa o eh, proporción defectuosa, directamente gráfica P. Con el caso de la gráfica NP, directamente artículos defectuosos. Si ustedes ven que dice cuántos artículos defectuosos hay y directamente dicen, ya, esta es NP. La relación que tienen NP y P es que siempre ese valor de N es un valor alto. Es como que si la muestra son solo 15, en este caso vean, N es igual a 40. En este caso de NP, de este ejercicio de acá, ¿cómo no les da ejercicio?
pero NP igual es como que les da un valor de 50, 60, entonces el valor de NP es alto en gráficas P y NP. Ahora, con gráficas C, netamente solamente N igual a 1. Es decir, no les va a mencionar N y les va a dar directamente artículos defectuosos y muestras, nada más. Entonces, cuando no les diga qué cantidad es N, ustedes suponen que N es 1 y entonces en ese caso es gráfica C. Y por último, en gráfica U, si se dan cuenta en gráfica U, eh, P siempre va a ser más, perdón, no P. El valor de las muestras va a ser mayor, es decir, en este caso va a ser mayor que el valor de N. Muestras en este caso son 15 y N va a ser menor a esta muestra, digamos. N va a ser igual a 5, pero siempre menor a la cantidad de muestras. ¿Por qué? Porque dice que ese artículo tiene tantos defectos que no se puede tomar varios artículos para definir cuántos errores tiene. Entonces, esa es la diferencia. En muestras es un valor alto y N siempre es un valor chiquito. En gráficas U. En gráficas C, netamente solamente N igual a 1 y los artículos defectuosos, la cantidad de defectos en un artículo. Gráficas P y NP, N es mayor siempre acá. Cantidad de artículos es mayor a la cantidad de muestras. Y en NP son artículos defectuosos y en gráficas P proporción defectuosa o ¿qué les decía? Proporción o en términos porcentuales. Pero en términos porcentuales. Hay otra palabrita que ya la mencioné antes, pero. Y por último, promedios y rangos. Promedios y desviación estándar, le tiene que mencionar desviación estándar. Y en promedios y rangos, que son hartos datos. De X1 hasta X5. En el examen nos va a entrar un ejercicio de cada uno. El anterior parcial les dio 3 ejercicios. 3 ejercicios donde era promedios y rangos, creo que gráfica P y gráfica C. Creo que lo mandé al grupo. Pero, no es este. Mm, mm, Ay, no lo encuentro. A ver, veámoslo. Creo que este fue su anterior parcial. O no, bueno, este es el primer parcial. Y este de acá. Es el primer parcial. Pero en el anterior parcial les decía qué tipo de gráfica era y entró, si mal no me equivoco, 3 ejercicios de gráficas de control. Y lo demás creo que fue teórico. La única diferencia es que en el anterior parcial les tomó de este tema y del tema 4, que en el tema 4 ustedes aprenden a hacer el diagrama de Pareto, que no es complicado. Pero en este caso solo es este tema y tal vez les meta 4, tal vez, cuatro ejercicios. No me acuerdo dónde está. Pero eso, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Lo vas a mandar este Excel, disculpa? Sí, sí, se los voy a mandar ahorita. Ah, ya. Gracias. Gráfica de promedios y eso. Bueno, chicos, si ya no hay dudas o preguntas, entonces les mando ahorita el Excel, el Word y esos dos para La, que cl- puedan practicar. la clase, si la grabaste, porfa.
Sí, sí, la grabé, la voy a subir a la lista de reproducción que está en la descripción del grupo. Ah, ya, gracias. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, sí. Eh,